Escalar el Everest ya es un desafío mortal, pero algunos lo hacen aún más arriesgado al romper las reglas. Imagina burlar permisos, eludir regulaciones y realizar acrobacias tan descabelladas que dejan atónitos a alpinistas veteranos. Desde parapentes prohibidos hasta falsas cumbres y atajos secretos, no son solo escaladas, sino atracos a gran altitud. ¿Y la montaña? Está observando. En mayo de 2023, el escalador estadounidense Darren Verploegen llegó al campo 2, a casi 6.000 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los presentes luchaban contra la pérdida de oxígeno, la congelación y un agotamiento brutal. Darren se preparaba para volar. Con un parapente en la mochila, corrió hacia el borde y se lanzó al cielo helado, sobrevolando glaciares, grietas y la infame cascada de hielo del Khumbu. Los espectadores quedaron atónitos. Nadie había oído hablar de un intento de parapente a esa altura, especialmente uno en solitario, sin permiso. Y ese era el problema. Según la ley nepalí, cualquier tipo de actividad aérea en los alrededores del Everest requiere un permiso de aviación especial. Darren no tenía ninguno. No solo infringió las normas de montañismo, violó las regulaciones del espacio aéreo en una de las zonas de escalada más controladas del mundo. Las autoridades lo calificaron de imprudente. El Ministerio de Turismo emitió una advertencia formal diciendo que Darren sería excluido de futuras expediciones si lo volviera a intentar. Pero para Darren no se trataba de permisos ni papeleo. Se trataba de la emoción, las imágenes y la fama. En un mundo donde cada escalada al Everest parece igual en Instagram, esta era su manera de destacar. Y lo hizo. Solo que no de la forma que esperaba. El incidente se hizo viral. Los foros de montañismo se llenaron de discusiones. Algunos lo llamaron atrevido. Otros lo calificaron de bofetada para quienes arriesgaron sus vidas siguiendo las reglas. En cualquier caso, algo estaba claro. El vuelo de Darren cruzó más que solo el espacio aéreo. Cruzó una línea. Y lo que vino después la extendería aún más. Escalar el Everest se supone que es una prueba de resistencia. Cada paso a través de las cascadas de hielo, cada noche jadeando a gran altura, todo forma parte de ganarse la cima. Pero en 2023, esa tradición sufrió un duro golpe cuando los escaladores comenzaron a saltarse las partes más difíciles, sobrevolándolas. Uno de los casos más controvertidos fue el de Rochelle Gilmore, ex ciclista profesional australiana. No era la primera vez que desafiaba los límites, pero esta vez evitó tramos enteros de montaña usando helicópteros. En lugar de subir caminando desde el campamento base como todos los demás, los informes dicen que usó helicópteros para llegar a campamentos de mayor altitud, tanto en el Everest como en la cercana Lhasa, sin los permisos de ruta requeridos. Esto provocó indignación. Escaladores experimentados que pasaron semanas aclimatándose y transportando equipo lo vieron como una traición a todo lo que representa el Everest. Los Sherpas alzaron la voz, diciendo que era una falta de respeto a la montaña y a quienes arriesgaban sus vidas, guiando la ruta tradicional. Pero Gilmore no fue la única. Los atajos en helicópteros son cada vez más comunes, se organizan discretamente y rara vez se informa, especialmente entre escaladores adinerados que buscan conquistar el Everest sin sufrir sus etapas más brutales. Los viajes en taxi a gran altitud ahorran días de escalada, pero también perjudican la seguridad y la ética. El gobierno de Nepal inició una investigación, pero la aplicación de la ley sigue siendo inconsistente. Con dinero y contratos privados de por medio, muchos escaladores se salen con la suya. Lo que antes era un camino sagrado de sufrimiento y perseverancia, ahora se está gamificando. Y para muchos en la comunidad de la escalada, eso es más peligroso que cualquier avalancha. Pero los escaladores no solo se saltaban pasos, sino picos enteros. En 2023, uno de los nombres más respetados del montañismo moderno se vio envuelto en una tormenta de controversias, pero no fue el clima lo que la causó, sino los permisos. Elite Exped, una reconocida empresa de guías del Everest, cofundada por el famoso escalador Nirmal Nimspuria, fue acusada de realizar una maniobra que sorprendió incluso a los expertos más experimentados en el Everest. Según funcionarios nepaleses, la compañía obtuvo un permiso para un pico más pequeño, el Lingtern, pero en lugar de escalarlo,
Su equipo presuntamente realizó una ascensión ilegal al Monte Everest. Es un asunto serio. Los permisos para el Everest están estrictamente controlados y cuestan decenas de miles de dólares por escalador. Al escalar la montaña más alta del mundo bajo el nombre de otro pico, podrían haber eludido las tasas gubernamentales, el escrutinio y haberse adelantado por completo al sistema regulado. EliteXpert negó las acusaciones, calificando los informes de completamente falsos. Nims Purya, conocido mundialmente por haber coronado los 13.8000 en tiempo récord, insistió en que todo se hizo de forma legal, pero persistían las preguntas. ¿Por qué se avistó a escaladores con permisos del Lintern en el campamento base del Everest? ¿Por qué no había documentación oficial del Everest para su cumbre? El Ministerio de Turismo de Nepal abrió una investigación, pero muchos sospechan que la presión interna mantuvo el asunto en secreto. En una región donde el dinero del turismo habla más que las reglas, es difícil saber cuán profunda es la trampa. Para los escaladores que intentaban jugar limpio, fue una bofetada. Para la industria, expuso la fragilidad del sistema, y no todos estos engaños quedaron en el papel. Algunos fueron expuestos de formas mucho más públicas y humillantes. Fingir una cumbre en el Everest puede parecer imposible, pero en 2016 un escalador lo logró. Casi. Narendra Singh Yadav, un alpinista indio, afirmó haber alcanzado la cima del mundo ese año. Publicó fotos, recibió premios nacionales e incluso fue preseleccionado para el prestigioso premio de aventura Tenzing Norgay. Pero había un problema. Las fotos eran falsas. Investigadores de Internet y otros escaladores notaron detalles extraños en su foto de la cumbre, como una bandera del Everest borrosa, casi caricaturesca, pegada al fondo. Los críticos afirmaron que la imagen fue alterada digitalmente. Los investigadores lo confirmaron posteriormente. Narendra nunca llegó a la cima. Las consecuencias fueron brutales. El gobierno de Nepal le retiró su certificado de cumbre, le revocó los honores y le prohibió escalar en la región durante 6 años. Fue el tipo de escándalo que llegó a los titulares internacionales y avergonzó no solo al escalador, sino a todo el sistema que aprobó sus afirmaciones en primer lugar. Pero aquí está el giro inesperado. En 2022, tras años de humillación, Narendra regresó. Esta vez completó la escalada correctamente, con documentación completa, seguimiento GPS y una foto de la cumbre certificada. Finalmente se ganó el título que una vez fingió. Pero la sombra de esa primera mentira nunca desapareció del todo. Para muchos, la pregunta no era solo sobre él. Se trataba de cuántos otros habían hecho lo mismo y se habían salido con la suya. En el Everest, la línea entre la ambición y el engaño puede ser más delgada que el aire a 8.000 metros. Pero mientras algunos escaladores fingían, otros llevaban sus cuerpos a extremos aterradores, todo en nombre de la velocidad. Durante décadas, alcanzar la cima del Everest requirió semanas, a veces meses, de preparación brutal. Ascensos lentos y aclimatación con escasez de oxígeno. Pero en 2025, una nueva generación de escaladores llegó con una estrategia diferente: evitar el sufrimiento y usar la ciencia para conquistar la montaña. Ese año, un puñado de atletas de élite del Reino Unido y Estados Unidos conmocionaron al mundo al alcanzar la cumbre en menos de 5 días, desde el nivel del mar hasta la cima del mundo. Sin una estancia prolongada en el campamento base, sin la aclimatación tradicional, solo un ataque quirúrgico rápido en el pico más alto de la Tierra. ¿Cómo? Con gas xenón y cámaras hipóxicas. Antes de llegar a Nepal, estos escaladores pasaron semanas simulando condiciones de gran altitud dentro de tiendas de campaña especializadas. Se dice que algunos usaron gas xenón, un método experimental para estimular la producción de glóbulos rojos, engañando al cuerpo haciéndole creer que ya estaba escalando. Es legal por ahora, pero muy controvertido. Los Sherpas y los montañeros veteranos estaban furiosos. El Everest siempre ha sido una prueba tanto mental como física, ganada al soportar cada brutal paso. Estos nuevos métodos parecían trucos digitales en un juego que debía jugarse a la mala. Incluso el Ministerio de Turismo de Nepal intervino, advirtiendo que dichos métodos podrían prohibirse en el futuro. Temían que no se tratara solo de justicia, sino también de seguridad.
Si más escaladores se saltaban una aclimatación adecuada, el número de muertes en la montaña podría dispararse. El debate dividió a la comunidad. Algunos lo vieron como una innovación, otros lo calificaron de falta de respeto. Pero una cosa estaba clara: el Everest estaba cambiando rápidamente, y con las reglas siendo flexibilizadas y a veces incumplidas, la mayor reacción no provino de los gobiernos, provino de la propia gente de la montaña. Para los Sherpas, el Everest no es solo una montaña, es tierra sagrada. Generaciones han vivido y muerto guiando a los escaladores a través de su terreno mortal. Pero mientras el Everest se llena de atajos, cumbres escenificadas y acrobacias para batir récords, muchos Sherpas dicen: ya basta. En 2025, tras una ola de ascensos rápidos, escándalos de permisos falsos y acrobacias aéreas, la comunidad Sherpa contraatacó públicamente. Guías veteranos denunciaron lo que consideraban una falta de respeto, no solo hacia la montaña, sino hacia la cultura que sustenta cada escalada. Algunos incluso abandonaron expediciones en protesta, negándose a guiar a clientes que, según creían, estaban ahorrando tiempo o tratando la escalada como una cacería de trofeos. No se trataba solo de tradición, sino de seguridad. Los Sherpas advirtieron que los escaladores inexpertos que dependían de helicópteros, drogas o una falsa aclimatación ponían a todos en riesgo. Si un escalador no apto se desploma en la zona de la muerte, pone en peligro a todo el equipo, incluidos los Sherpas que se espera que lo salven. Su mensaje fue claro: el Everest no necesita más récords rotos, necesita más respeto. La petición de un código ético del Everest cobró fuerza. El gobierno de Nepal comenzó discretamente a elaborar propuestas para combatir el uso ilegal de helicópteros, las falsas afirmaciones sobre la cima y las tácticas experimentales de escalada rápida. Pero la aplicación de la ley sigue siendo laxa, y los Sherpas saben que hasta que la comunidad internacional de escalada no escuche, el cambio real no perdurará. En un mundo obsesionado con alcanzar la cima más rápido, más alto y más barato, los Sherpas se plantean la única pregunta que nadie más parece hacerse: ¿qué sentido tiene alcanzar la cima si hay que mentir para llegar? Se deslizaron por acantilados, sobrevolaron campamentos base, falsificaron fotos y se emborracharon con gas. Desde acrobacias escénicas hasta infringir las normas en silencio, estos escaladores pensaron que podrían ser más astutos que el Everest. Pero al Everest no le importan los récords. No le importa la influencia en las redes sociales, los patrocinios ni la fama por la vía rápida. Por cada atajo que toman, la montaña lleva la cuenta y nunca olvida. Lo que empezó como una prueba de resistencia humana se está convirtiendo en un concurso de altura, donde el dinero, la velocidad y el ego a menudo importan más que el respeto. Pero para quienes viven a la sombra del Everest, los Sherpas, los guías, las generaciones que tratan la montaña como familia, nada de esto es entretenimiento, es supervivencia, es legado. Así que la próxima vez que alguien presuma de haber conquistado el Everest en tiempo récord, quizás debería preguntarse: ¿realmente conquistaron la montaña o simplemente hicieron trampa para eludir sus lecciones?